Y los responsables y los culpables de que estemos hoy aquí, de lo que acabáis de ver, son Sergio Brihuega, que es nuestro CEO en Sigris, y José de la Vega, CEO de Optimisa. Un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto funciona? Buenos días y muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias por dedicarnos el ratito. Además, venir hasta tan lejos, incluso algunos que venís desde fuera también y que teníamos pendiente de conocernos. Como ha dicho Minerva, el objetivo hoy es un poco intentar pues, pasar una mañana y responder algunas de las cuestiones, ¿no? La razón de este evento, cuando empezamos hace mucho tiempo a colaborar, nos dimos cuenta de que había un hueco de conocimiento, además muy particularmente en sectores muy regulados como el sector financiero, etcétera, etcétera, y que buscar unos huequecitos como este para intentar atraer a este tipo de gente pues podía ser muy útil, ¿no? Entonces, esto es un poco un primer paso en también la colaboración que empezamos entre Optimisa y Sigris y venimos a contaros un poquito nuestra experiencia. Bueno, reitero lo que dice Sergio, gracias a todos por venir, gracias equipo, Minerva, Mila, Bea y demás, ha sido un currazo, gracias por todo y bueno, esperamos que se genere el clima cercano que era el objetivo de la sesión de hoy, pues para compartir inquietudes, dudas y bueno, conocer la visión de ponentes chulos que van a contarnos pues su visión acerca del tema. Minerva nos pidió que nosotros habláramos un poquito antes, ¿no? Que dedicáramos 5 minutos, que no os vamos a aburrir, de verdad. O sea, aquí la gente que sabe es la que viene después, pero que os contáramos un poquito, pues un poco nuestra experiencia, ¿no? A mí me dijo 15 años de historia de sostenibilidad en España. Ese es un tema interesante, ¿no? Ahora mismo pues estamos constantemente bombardeados, ¿no? por el término sostenibilidad en todos lados, ¿no? Abrimos un medio de comunicación y nos encontramos un mogollón de noticias en las que viene la palabra sostenibilidad, ¿no? Se habla muchísimo de regulación, de acceso a fondos, de procesos, etcétera, etcétera, pero esto es verdad que empezó hace más tiempo, ¿no? Ha tenido diferentes nombres también durante todo este camino, ¿no? Antiguamente hablábamos un poquito más de responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, y ha sido un camino de descubrimiento. Yo personalmente llevo en esto pues, casi 20 años ya, ¿no? Y lo que hemos ido durante muchísimo tiempo es descubriendo las diferentes cosas que íbamos necesitando, las diferentes herramientas internas que íbamos necesitando y que necesitábamos desarrollar para poder darle forma y para poder conseguir lo que siempre se ha buscado, ¿no? Que es embeber un poco la sostenibilidad o la responsabilidad dentro del negocio, dentro de la estrategia del negocio, ¿no? De hecho, aquí hay mucha gente que sabéis mucho de esto, que llevamos muchos años viéndonos, además, y muchos años colaborando y que habéis pasado por este proceso. Estos 15 años han sido largos, ¿no? Y como digo, han sido de descubrimiento. Al principio esto vino muy impulsado siempre, porque aunque ahora sí que hay mucha obligación y hay mucha regulación, etcétera, etcétera, pero muy desde el principio la parte de la responsabilidad social tuvo la suerte de contar con un entregable muy concreto que iba a una cosa tan importante como la Junta de Accionistas. Entonces, esto puso en el foco muy desde el principio la necesidad de reportar y además la necesidad de reportar bien. O sea, la necesidad de ser muy consistente con la información que das y la necesidad de definir muy claramente una estrategia de sostenibilidad, una estrategia de responsabilidad alineada con la intención de la compañía, ¿no? Cuando tú tienes que realizar un entregable que va junto con un informito, que también se llama de gobierno corporativo, que también tiene su aquel, ¿sabes? Con un informe que se llama el informe de cuentas o el informe financiero, ¿no? Pues tienes una responsabilidad también para con la compañía, ¿no? Y tienes que empezar, como decíamos, a ir desarrollando herramientas. Muy al principio, la parte nuestra más tecnológica, muy desde el principio se centró mucho en el dato. O sea, lo primero de todo era muy importante ser consciente y ser capaz de dar un dato muy real, porque al final el dato que va a una memoria o que está escrito, al final eso queda, y empezaba a haber muchos consumidores además que necesitaban esa información, es decir, empezaba a haber muchos analistas de mercado que empezaban a mirar la información un poquito más de sostenibilidad, ¿no? Oye, información financiera muy bien, pero ¿qué hay de otros parámetros, ¿no? Y lo primero era ser muy consistente con la información que das.
y intentar poner los mecanismos, todos los mecanismos a tu disposición para poder dar esa información de manera más veraz y más certera, ¿no? De hecho, eran informes que no iban auditados, pero que iban verificados, ¿no? Y que iban firmados generalmente además por la firma auditora que tuviera la casa, ¿no? Y eso le daba mucha relevancia. Incluso eso le daba mucha palanca dentro de las organizaciones, ¿no? Eso fue algo que ayudó mucho a los departamentos de sostenibilidad a ir creciendo. Es decir, no era lo mismo cuando levantabas un teléfono y le decías al director de recursos humanos, oye, que necesito que me des estos datos, además, por favor, antes del 15 de enero, ¿sabes? Cuando tienes, oye, pues que esto va firmado por el auditor y que lo necesito, ¿sabes? Que esto además a día de hoy, ¿no? Que incluso lo necesito presentar al regulador, ¿no? Que eso ya es otro mundo. Eso fue una primera etapa y luego vino una segunda etapa que era un poquito más la estrategia, ¿no? Ahí empezamos a ver herramientas como los análisis de materialidad, por ejemplo, que era un tema que introdujo GRI en su momento, ¿no? Si recuerdo bien, por el 2006 o algo así, en el GRI 4 creo que se introdujo la necesidad de hacer un análisis de materialidad para poder tener el sellito, ¿no? Cuando empezaban los A+, B+, C+, que era una herramienta muy interesante. Era una herramienta de diagnóstico y muy orientada a definir y a aterrizar una estrategia, ¿no? La materialidad es algo que existe, vamos, aquí sois todos del sector financiero que os vaya a contar, ¿sabes? Lo conocéis perfectamente, ¿no? Y aquí se lo llevaron de una manera que era muy interesante, ¿no? Lo parametrizaron de dos maneras, le pusieron dos dimensiones, que era una la importancia muy sencillas, además, importancia para empresas, importancia para grupos de interés, ¿sabes? Es decir, esos grupos de interés, esos actores, ¿no? Con los cuales nosotros interactuamos, ¿no? O esos puntos incluso de unión que tenemos con el mundo exterior, ¿no? Llámese desde la sociedad, el regulador, el accionista o nuestros clientes o proveedores, ¿no? Y también de manera interna con los empleados, ¿no? Y era una herramienta muy interesante. Era una herramienta que al final se plasmaba en una matriz con una bolita, ¿no? Y que la bolita se iba moviendo de año en año, pero que lo que daba era una herramienta de diagnóstico estupenda. De hecho, si ahora miráramos un poquito atrás los resultados de muchos de esos análisis de materialidad, nos daríamos cuenta de cómo iban influenciándose mucho por el momento social en el que nos encontrábamos, ¿no? De hecho, si nos vamos a antes de la crisis inmobiliaria, si nos vamos a 2007 o por ahí, veríamos que mucha de la estrategia iba orientada al medio ambiente. O sea, ese era el momento del medio ambiente, de Inconvenient Truth, de Al Gore, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue un momento medioambiental pico, ¿no? Que luego con la burbuja pues estalló un poquito, ¿no? Y si nos vamos para 2012, 2014, pues es cuando empezamos a ver que empieza todo el blanqueo de capitales, corrupción, etcétera, etcétera. De hecho, ahí es también cuando nace mucho, o se establece mucho toda la parte del compliance. Se empieza a poner muy, muy, muy fuerte en esa época, ¿no? Pero eran herramientas que, como digo, eran diagnósticos, y diagnósticos muy interesantes, que bien usados además nos permitía ir identificando los gaps entre la estrategia, lo que estamos ejecutando y lo que nos están demandando. Y eso era una herramienta potentísima, porque eso te permitía dentro de tu organización sentarte con gente y decir, oye, mira, es que tenemos que ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque nos lo están pidiendo y porque además, mira, es que estamos detrás, ¿sabes? Luego a partir de ahí empezamos esa estrategia ya cuando por fin se empezó a consolidar y ya se empezó a crear la inercia y empezaban a salir los comités de sostenibilidad dentro de las empresas, ya montaban su comité, eran capaces trimestralmente de traerse gente de la organización y sentarlos en una mesa y decirle, oye, este es el rendimiento que tenemos, esto es lo que está pasando, aquí están los verdes, rojos y amarillos. Ahí empieza a transformarse esa estrategia y a plasmarse en los planes de sostenibilidad. Que eso ya sí que es una herramienta concreta dentro de las compañías que empezó a conseguir tracción. Eso permitió empezar a levantar proyectos, a definir objetivos cuantificables que había que cumplir, que había un compromiso exacto para cumplir esos objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya pues, vamos llegando ya a la época más reciente, ¿no? Hubo un punto de inflexión gordísimo que fue la 11-18, cuando se transpone la directiva, que además fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, ¿sabes? Que muchísimos pensábamos que era broma, ¿sabes? Pero eso es lo que le da un empujón, brutal. O sea, eso de repente ya te pone encima de la mesa que ya hay una ley, ya hay una necesidad, una obligatoriedad de realizar un informe, un estado de información no financiera en el que tenemos que plasmar muchas cosas, ¿no? Y que además venía con las coletillas de la materialidad, de la verificación, etcétera, etcétera. Había mucho escondido en la ley, ¿no? Y luego ya, pues a día de hoy empezamos a ver ya la taxonomía europea, empezamos a ver, tú lo has dicho, ¿no? CSRD, empezamos a ver debida diligencia, etcétera, etcétera. Ahora ya viene la expresión esta, ¿no? Que a mí me gusta, la del tsunami regulatorio, ¿no? Ahora de repente nos viene una ola, ¿sabes? Que en la parte regulatoria pues nos va a barrer un poco a todos, ¿no?
Y como esto además, la regulación siempre pues, empieza a mover mucho las cosas, ¿no? Empieza a dar esa inercia que necesitan las cosas para moverse. Y de regulación, quien más sabe realmente es el sector financiero, ¿no? Al final el sector financiero de regulación sois los primeros que os cae encima muchas veces, ¿no? Y los que os mueve el barco mucho, ¿no? Entonces, en todo ese entorno regulatorio, pues contar con gente como Optimisa, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, una gente que cuenta con todo el conocimiento del sector y que ha vivido esto muchísimas veces, ¿no? Que no es solo debida diligencia, sino que ya empezamos a hablar de otros temas, empezamos a hablar de MiFID, empezamos a hablar de muchísimas cosas, porque esto en otros entornos ha pasado muchas veces, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, gracias Sergio. El sector financiero, que es un poco lo que tenía que contar yo, es como el paradigma de lo regulado, ¿no? Al final, has mencionado regulación, has mencionado 28 de diciembre. Yo represento a un montón de gente que han estado muchos 28 de diciembre currando por la noche para MiFID, para IFMD, para PRIPS, para PSD2, solvencia, un montón de cosas que nos han sacudido, que nos han dado mucho de comer también, pero que bueno, que de alguna manera nos ha obligado, como consultores, de alguna manera, a tener los ojos abiertos y a tener una visión completa de lo que realmente empuja el negocio, ¿no? Entonces, esta alianza tiene todo el sentido, esta gente sabe mucho de sostenibilidad, nosotros tenemos un ADN tecnológico y es justo lo que viene a dar valor, ¿no? La mezcla entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, bueno, he hablado de una serie de regulaciones, yo llevo más de 15 años en el sector financiero, empecé en un banco implantando MiFID, aquella cosa que fue un horror en 2007, 2006, por ahí, luego me tocó como consultor entender MiFID II, y la verdad es que en todos estos años no solo ha sido la regulación, ha habido muchas otras cosas que han sacudido al sector financiero. Como todos sabéis, aquí hay gente del sector financiero, pero de diferente pelaje, hay gente de gestión de activos, gente de banca custodia, gente de banca comercial, y bueno, lo que ha pasado también es que se ha dado una transformación muy grande en el sector financiero, ¿no? Al final, en la manera que el ser humano interactúa con un banco hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 15 años. Entonces, hoy se habla y hemos estado escuchando, y los que están aquí que trabajan conmigo lo saben, hemos estado escuchando eficiencia, transformación, multicanalidad, reducción de costes y un montón de conceptos que en el fondo se refieren a tecnología, ¿no? Se refieren a el que mejor se adapte a la parte tecnológica, que mejor evolucione su plataforma tecnológica, se va a llevar el gato al agua, y nosotros hemos vivido situaciones en un sentido y en otro. Hemos visto bancos que se han adaptado a la regulación y a la agilidad que demanda el momento de una manera muy adecuada y otros que no, ¿no? Hemos visto negocios en los que solo se puede estar hoy en día sí y solo si tienes una tecnología adecuada, ¿no? Al final, en su momento vino la crisis de liquidez, se intentaron bloquear las operaciones bilaterales y hubo que liquidar por cámara. Para ser market maker en un mercado electrónico tienes que tener una plataforma muy cara y que además tiene que estar bien diseñada para poder soportar los vaivenes de las exigencias que van surgiendo. Y bueno, en el fondo todo se trasluce, todo llega al mismo punto, que es tecnología, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la tecnología y sabemos muy bien, puesto que somos consultores, cuál es el contexto, ¿no? Entonces, bueno, este evento y el día de hoy, la relación con Sigris, va de sostenibilidad. Yo tengo una querencia por el tema de manera espontánea y natural, pero por supuesto no me voy a atrever a hablar del tema porque hoy tenemos expertos que saben mucho del tema, con diferentes sesgos, pero bueno, saben mucho del tema. Pero lo que está claro es que hay una cosa que es importante para el sector financiero, ¿no? Es que tienen una figura dual. Por un lado van a estar obligados como todo el resto, o sea, Carrefour va a estar igual de obligado que Banco Santander, pero el Banco Santander quizá tenga, o BBVA o lo que sea, es un ejemplo, va a tener además una visión contraria, que va a ser la de ser de alguna manera señalado como actor necesario para la canalización de las inversiones, ¿no? Entonces el mundo de inversión sostenible que nos va a contar Pablo va a ir mucho por ahí y bueno, yo creo que quizá el sector financiero se va a meter en otro marrón gigantesco en los próximos años, y creo que quizá lo que puede ser diferencial es que ellos tienen la piel un poquito más dura, a lo mejor. Igual están más acostumbrados, o quizás sea mi sesgo personal, pero están más acostumbrados a tener que reentender su negocio y reevolucionar su negocio de manera constante y continua. También van a tener que luchar contra una historia quizá más larga de adaptación tecnológica y un legacy más complejo de adaptar en cuanto a dinamismo y flexibilidad, pero quizá eso sea algo que les pueda ayudar en el camino, ¿no? No sé. Lo que está claro es que yo vivo entre tecnólogos hace un montón de años y que la tecnología tiene un montón de aristas y es algo muy poliédrico y muy complicado, pero que en el fondo, y mi trabajo es simplificar las cosas, es A, B, dato, qué hacer con ese dato, mostrarlo bien, convertirlo en un reporte que cumpla con las exigencias y bueno, yo creo que es el momento para mis clientes de sentarse, de
plantear una solución eficiente y que realmente tenga visión de largo plazo. O sea, no vale con hacer chapuzas. Aquellos 28 de diciembre probablemente Pablo se acordará, MiFID, chapuzas, 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 porque no llegábamos, en el buen sentido, ayudando a que las cosas pasasen. Ahora no puedes ir por ahí porque en el fondo hoy aparece un cable que hay que tirar y ese cable pues lleva incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. O sea, esto va a crecer cualitativamente, cuantitativamente y no sabemos en qué direcciones, ¿no? Entonces tus sistemas tienen que ser robustos, tienen que ser escalables, tienen que ser flexibles, tienen que ser adaptables y tienen que ser capaz de evolucionar con tu negocio y con toda la exigencia que va a venir detrás, ¿no? Que no es solo regulatoria, que también es social. Hablábamos de las patrañas esas de la juventud de hoy en día va a invertir solo en una empresa verde. No sé si será o no así, ya diréis vosotros. Pero bueno, es clave, ¿no? Pararse a pensar y diseñarlo bien, ¿no? Entonces, hablar de tecnología y de finanzas, cuando yo empecé hace unos años era cacofónico, era hostia, tecnología. Hoy en día no hay duda de que la tecnología y el negocio financiero es uno, y muchos bancos dicen hoy que son plataformas tecnológicas que hoy hacen servicios financieros. Pero bueno, no hay duda ninguna de que lo que hacer es montar algo que evolucione, que funcione, y yo creo que nuestra relación pues, va un poco de eso, ¿no? Y bueno, yo lo he vivido en primera persona, no sé tú has estado un montón de años agazapado montando algo que has dado en la trinchera, así que enhorabuena, lo has hecho de puta madre, y bueno, vamos a ver si conseguimos realmente, como decía Minerva, pues aportar algo distinto, aportar, no sé si una revolución, pero sí intentar ayudar a que el esquema sea flexible y sea el adecuado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco vamos a aburrirnos mucho más, que tenemos aquí gente que sabe más que sabe mucho y nada, gracias por venir. Y muchas gracias por venir, de verdad. Gracias.